regresa al pasado y redescubre los juguetes más extraños de los 70. Desde muñecas espeluznantes hasta aparatos peligrosamente divertidos, estas creaciones extravagantes dejaron a los niños asombrados y a veces aterrorizados. Prepárate para un viaje nostálgico y salvaje. Si alguna vez hubo un juguete que pudiera atormentar los sueños de un niño, era Baby Laugh a Lot, una muñeca a pilas lanzada por Remco en la década de 1970. Se comercializó como una muñeca divertida y alegre que traería alegría infinita con su risa contagiosa. En cambio, lo que los padres obtuvieron fue pura pesadilla. Cuando se activaba, Baby Laugh a Lot inclinaba la cabeza hacia atrás y emitía una inquietante carcajada robótica. Pero el verdadero horror comenzó cuando las pilas empezaron a agotarse. A medida que la energía se debilitaba, la alegre risita se ralentizó en una risa profunda y amenazante, casi como algo salido de una película de terror. Los padres dijeron haber oído a la muñeca reír sola en mitad de la noche, enviando escalofríos por sus casas. El anuncio de televisión tampoco ayudó. Mostraba a niños con los ojos muy abiertos riendo histéricamente junto a la muñeca, lo que la hacía parecer aún más siniestra. ¿Por qué alguien pensó que esto era una buena idea? Hoy en día, Baby Laugh a Lot es un objeto de colección muy buscado, pero pocos de los que tuvieron uno cuando eran niños querrían revivir la experiencia. Uno de los juguetes más extraños y espeluznantes de la década de 1970, Hugo, el hombre de las 1000 caras, era un muñeco para disfrazarse lanzado por Kenner. Esta peculiar figura tenía una cabeza de plástico calva e incluía pelucas, bigotes falsos, cicatrices, gafas e incluso masilla para crear diferentes rasgos faciales. Su objetivo era fomentar la creatividad, pero los niños descubrieron rápidamente su potencial de pesadilla. En lugar de crear personajes simpáticos, muchos niños convertían a Hugo en figuras inquietantes y terroríficas, con cicatrices retorcidas, rostros descoloridos y vello facial desigual. El problema era que, independientemente del disfraz que usara, Hugo siempre tenía la misma mirada perdida, lo que lo hacía aún más inquietante. Se dice que algunos niños se asustaban tanto de sus propios muñecos de Hugo que los escondían en armarios o los tiraban a la basura. Aunque Hugo nunca se convirtió en un éxito comercial, ahora se considera un clásico de culto entre los coleccionistas de juguetes vintage, y un juego completo puede alcanzar cientos de dólares hoy en día, si eres lo suficientemente valiente como para tener uno. Uno de los juguetes mecánicos más icónicos y aterradores de todos los tiempos, Jolly Chimp era un mono que hacía chocar platillos y que desde entonces ha aparecido en películas de terror, escalofriantes videos de YouTube y GIFs inquietantes. Originalmente diseñado como un juguete divertido y juguetón, este mono a pilas golpeaba sus platillos, abría y cerraba la boca y a veces destellaba sus brillantes ojos rojos. Suena inofensivo, ¿verdad? No exactamente. Los movimientos bruscos y antinaturales, combinados con la mirada rígida y fija, hacían que Jolly Chimp resultara profundamente inquietante tanto para niños como para adultos. Algunos niños incluso contaban que sus Jolly Chimp se activaban solos, aterrorizándolos en plena noche. El juguete se volvió tan infame que inspiró representaciones escalofriantes en películas como Toy Story 3 y El regalo del diablo. A pesar de su inquietante reputación, Jolly Chimp sigue siendo uno de los juguetes vintage más reconocibles. Si alguna vez te encuentras con uno, ten cuidado. Algunos juran que se mueven incluso sin pilas. Pero si pensabas que un mono mecánico con ojos rojos brillantes era espeluznante, espera a escuchar sobre la muñeca Barbie a la que le crecieron pechos ante tus ojos. Una de las muñecas más controvertidas de la década de 1970, Growing Up Skipper, fue presentada por Mattel en 1975 para simular el crecimiento de una niña pequeña hasta la adolescencia. ¿El truco? Al torcerle el brazo, Skipper crecía y le desarrollaban pechos. El mecanismo de transformación con clic pretendía educar a los niños sobre la pubertad, pero rápidamente se convirtió en uno de los juguetes más criticados de Mattel. Muchos padres consideraron la idea sumamente inapropiada, cuestionando la necesidad de una muñeca que imitara el desarrollo físico. El juguete se comercializó con el eslogan "Crece igual que tú", pero muchos niños encontraron la pubertad repentina y mecánica extraña e inquietante. Los críticos se burlaron del juguete, diciendo que era una forma extraña de introducir a los niños a la adolescencia. Aunque Mattel discretamente descontinuó Growing Up Skipper, sigue siendo una de las muñecas Barbie más infames jamás fabricadas. Hoy en día, las versiones originales en caja son muy coleccionables, pero la mayoría de la gente la recuerda por ser uno de los conceptos de juguete más cuestionables de todos los tiempos.
¿Qué ocurre cuando se mezclan robots gigantes, armas con resorte y ninguna normativa de seguridad? En la década de 1970, los robots gigantes estaban de moda, y los Shogun Warriors de Mattel se encontraban entre los juguetes más grandes y emocionantes de la década. Estas enormes figuras de acción de robots de 70 centímetros de altura se basaban en los populares mechas japoneses, con colores brillantes, armadura de estilo samurái y armas integradas. Pero lo que realmente los hacía destacar y ponía nerviosos a los padres eran los lanzamisiles con resorte y los puños extraíbles que disparaban desde cualquier punto de la habitación. A los niños les encantaba el diseño listo para la batalla, pero los proyectiles voladores se convirtieron rápidamente en un peligro. Muchos niños y padres desprevenidos sufrieron lesiones leves al ser impactados en la cara por cohetes de plástico que volaban a gran velocidad. Un modelo en particular tenía misiles tan potentes que podían abollar paredes, lo que generó preocupación por el riesgo de asfixia y lesiones oculares. Con el tiempo, las normas de seguridad de los juguetes se volvieron más estrictas y muchas de estas características peligrosas se atenuaron o se prohibieron. Hoy en día, los Shogun Warriors originales son objetos de colección muy apreciados, pero siguen siendo un símbolo de la era salvaje y rompedora de reglas del diseño de juguetes de los años 70. Los muñecos de ventrílocuo se concibieron para ser educativos y entretenidos, pero muchos niños sabían que no era así, eran realmente aterradores. En la década de 1970, las compañías de juguetes lanzaron muñecos de ventrílocuo de tela con bocas móviles y ojos vidriosos y sin vida. Entre los modelos más populares se encontraban Charlie McCarthy y Howdy Doody, ambos destinados a ayudar a los niños a aprender el arte de la ventriloquia. Pero en lugar de convertirse en pequeños comediantes, muchos niños simplemente les tenían miedo. La combinación de caras rígidas y gomosas, bocas operadas mecánicamente y miradas vacías que parecían seguirte por la habitación hacía que estos juguetes parecieran estar observándote, incluso cuando no estabas jugando con ellos. Algunos padres reportaron haber encontrado muñecos de ventrílocuo escondidos en armarios, a veces colocados de cara a la pared porque los niños tenían demasiado miedo de mirarlos. Si bien los muñecos de ventrílocuo siguen siendo populares entre los coleccionistas, las versiones de la década de 1970 son famosas por su presencia inquietante, tanto que han inspirado a innumerables villanos de películas de terror. La familia Skinny Bones fue una peculiar línea de juguetes de la década de 1970 que parecía como si alguien hubiera tomado un dibujo de palitos y le hubiera dado vida. En lugar de muñecas regordetas y redondeadas, las figuras Skinny Bones eran de extremidades largas, esqueléticas y desconcertantemente delgadas, con articulaciones que hacían clic y crujir al moverlas. Comercializadas como una familia divertida y articulada, las Skinny Bones tenían cabezas enormes, cuerpos fibrosos y extremidades flexibles, lo que las hacía parecer más marionetas espeluznantes que muñecas tradicionales. Se suponía que los niños jugarían con ellas como con cualquier otra muñeca, pero a muchos les parecían demasiado extrañas como para amarlas. En lugar de convertirse en un éxito, la familia Skinny Bones se hizo conocida por su inquietante estética de casa embrujada, a menudo comparada con marionetas de madera o maniquíes poseídos. Los juguetes finalmente se descontinuaron, pero hoy en día, los coleccionistas las buscan como una de las líneas de muñecas más extrañas de la década. Si alguna vez ves uno en un mercado de pulgas, debes saber que no eres el único al que le da escalofríos. Pero no todos los juguetes extraños daban miedo. Algunos eran simplemente peligrosos. Y nada era más arriesgado que un juguete que permitiera a los niños inflar sus propias burbujas de plástico mientras inhalaban gases tóxicos. En la década de 1970, los niños jugaban sin saberlo con gases tóxicos gracias al Super Elastic Bubble Plastic, un juguete que les permitía crear burbujas de plástico apretando un tubo de sustancia química, colocándolo en una pajita y soplando. Las burbujas de colores se veían geniales y duraban más que las pompas de jabón, pero tenían una gran desventaja: el olor. El fuerte olor químico provenía del acetato de polivinilo y la acetona, que liberaban vapores tóxicos al inhalarlos. Los padres pronto se dieron cuenta de que cada sesión de soplado de burbujas significaba que los niños respiraban gases peligrosos. Algunos niños incluso se quejaron de dolores de cabeza y mareos después de jugar mucho tiempo. A pesar de esto, a muchos niños les encantaba, ignorando las etiquetas de advertencia porque era divertido crear globos de plástico que no explotaban tan fácilmente como las burbujas tradicionales. Con el tiempo,
La preocupación por la seguridad química condujo a regulaciones más estrictas para los juguetes, y productos como el Super Elastic Bubble Plastic se eliminaron gradualmente. Sin embargo, sigue siendo uno de los juguetes peligrosos más infames de la década de 1970. Lanzado por Mattel, Milky, la maravillosa vaca lechera, fue concebido como un juguete educativo de granja que permitía a los niños ordeñar una vaca como si fueran granjeros de verdad. El juguete tenía una ubre de goma que se llenaba con agua mezclada con leche en polvo especial. Los niños bombeaban la cola de Milky y salía líquido, simulando el ordeño real. Si bien el concepto parecía adorable, la ejecución era completamente cuestionable. Las ubres de goma retenían la humedad, lo que provocaba un horrible olor agrio si el juguete no se limpiaba correctamente. Muchos padres también se quejaron de que la leche se convertía rápidamente en una masa pegajosa y llena de bacterias, lo que convertía el proceso de limpieza en una pesadilla. Algunos niños encontraron la experiencia inquietante, ya que apretar las ubres de goma les parecía extrañamente realista y asqueroso. Aunque Milky tuvo una corta trayectoria, todavía se recuerda como una de las creaciones más extrañas de Mattel. Hoy en día, encontrar una en buen estado es raro. Muchas terminaron desechadas después de que los padres se cansaran del proceso de limpieza. ¿Qué tipo de figura de acción viene con un cuchillo incorporado? Una de las figuras de acción más inusuales jamás hechas, la figura de acción de J.J. Armes, se basó en un investigador privado de la vida real llamado J.J. Armes, quien perdió ambas manos en un accidente y las reemplazó con manos protésicas con gancho. En lugar de dejar que esto lo detuviera, se convirtió en un detective famoso, usando sus manos mecánicas para resolver crímenes. Inspirado por su increíble historia de vida, Ideal Toy Company lanzó una figura de acción de J.J. Armes, completa con manos intercambiables que incluían un gancho, una ventosa, un dispositivo de agarre e incluso un accesorio de cuchillo. Si bien esto pretendía ser inspirador, muchos padres se sorprendieron de que un juguete para niños viniera con un cuchillo incorporado. Algunos incluso bromearon diciendo que hacía que J.J. Armes pareciera más un supervillano que un detective. Aunque el juguete no fue un gran éxito, se ganó un seguimiento de culto, y hoy en día, las versiones originales en caja son muy valiosas. J.J. Armes sigue siendo una de las figuras de acción más fascinantes e inesperadas de la década de 1970. Durante la década de 1970, las figuras de acción no solo se centraban en superhéroes, sino que también abarcaban el mundo de los agentes secretos y aventureros. Presentamos la manada de lobos de Big Jim, un equipo de figuras de acción musculosas diseñadas para misiones peligrosas, actividades de espionaje y supervivencia en la selva. Las figuras presentaban una acción de karate realista que se activaba al presionar un botón en la espalda. Cada miembro de la manada de lobos poseía habilidades únicas, desde experiencia en artes marciales hasta puntería. Pero lo que realmente los hacía extraños era su cuestionable estilo. Muchas de las figuras vestían pantalones cortos ajustados, camisetas sin mangas y, a veces, incluso accesorios de cuero, lo que les daba un aspecto más de rockeros glam que de luchadores de élite. A pesar de su inusual apariencia, la manada de lobos fue sorprendentemente popular, compitiendo con figuras como G.I. Joe. Sin embargo, sus atuendos extravagantes y sus movimientos exagerados los convirtieron en una de las líneas de figuras de acción más peculiares de la década. Hoy en día, los coleccionistas buscan estas extrañas figuras, valorándolas como reliquias extravagantes de la cultura de los juguetes de los años 70. Pero mientras que Big Jim's Wolf Pack se centraba en la acción y la aventura, otra figura llevó las cosas en una dirección completamente diferente. Mostró a los niños sus órganos internos y les permitió realizar cirugías simuladas. En una época obsesionada con la ciencia ficción y los héroes de aventuras, las compañías de juguetes traspasaron los límites de lo que podía ser una figura de acción. Uno de los ejemplos más extraños fue Pulsar, el hombre definitivo de la aventura. Una figura de acción de 33 centímetros con una característica inquietante. Un panel pectoral transparente que dejaba al descubierto sus órganos internos. A diferencia de las figuras tradicionales de cuerpo sólido, Pulsar permitía a los niños ver su corazón, pulmones y venas, que bombeaban líquido al presionar un botón en su espalda. Supuestamente concebido para fines educativos, Pulsar parecía un cyborg sometido a una cirugía a corazón abierto. Sus órganos internos extraíbles fascinaban a algunos niños, pero horrorizaban a otros, lo que provocó que muchas figuras de Pulsar acabaran abandonadas en cajas de juguetes.
A pesar de su extraño diseño, Pulsar se comercializó como un héroe imparable que luchaba contra villanos con sus superpoderes biológicos. Hoy en día sigue siendo una de las figuras de acción más extrañas jamás producidas, y los coleccionistas buscan versiones raras y bien conservadas, con los órganos intactos. Si alguna vez encuentras una, prepárate para unas inquietantes lecciones de anatomía. Si Pulsar no fuera ya suficientemente extraño, su némesis, Hypnos, lo llevó a un nivel aún más extraño. En lugar de exhibir órganos internos expuestos, Hypnos tenía una enorme rueda giratoria hipnótica dentro de su cabeza. Al girarla, su rostro cambiaba de expresión, supuestamente hipnotizando a sus enemigos hasta la sumisión. Hypnos fue diseñado como el maestro supremo del control mental, capaz de doblegar a otros a su voluntad con sus misteriosas habilidades. ¿El problema? Su diseño lo hacía parecer menos un villano y más un juguete defectuoso. La cara giratoria a menudo se atascaba y las expresiones no siempre cambiaban correctamente, lo que resultaba en caras bobas involuntarias en lugar de intimidantes. El concepto de un villano cuyo principal poder era hipnotizar a la gente mediante una extraña característica mecánica en la cabeza ya era extraño, pero combinado con su cuerpo torpemente corpulento, Hypnos nunca alcanzó la popularidad de otros villanos de los 70. Sin embargo, los coleccionistas actuales adoran su peculiar aspecto, lo que lo convirtió en una rareza muy codiciada de la época. La película Tiburón de 1975 aterrorizó al público e hizo que la gente temiera acercarse al agua. Así que, como era de esperar, alguien pensó que sería una gran idea para un juego de mesa infantil. Lanzado por Ideal, el juego de mesa Tiburón ponía a los jugadores en el papel de valientes buceadores que intentaban recuperar objetos de la boca de un tiburón de plástico. La peculiaridad: la mandíbula del tiburón podía cerrarse de golpe, atrapando las piezas de los jugadores e incluso, a veces, pellizcándoles los dedos. El juego pretendía ser una divertida prueba de pulso y ritmo, similar a Operación, pero muchos niños lo encontraron inesperadamente aterrador cuando la poderosa boca del tiburón se cerró de golpe. Algunos estaban tan nerviosos por ser mordidos que dudaban siquiera en jugar. A pesar de su intensa jugabilidad, el juego de mesa Tiburón se convirtió en un juego de culto entre los coleccionistas de juegos de mesa. Hoy en día, las versiones originales se venden a precios elevados, aunque la mayoría lo recuerda como uno de los juegos de mesa más inesperadamente aterradores jamás creados. La mayoría de las muñecas fueron diseñadas para ser interactivas y atractivas, pero la muñeca Lazy Daisy era justo lo contrario. Lanzada en 1971 por Ideal, esta peculiar muñeca tenía una característica principal. En cuanto la acostabas, se desplomaba y se quedaba dormida. A diferencia de otras muñecas que podían hablar, caminar o cambiar de ropa, el único truco de Lazy Daisy era su tendencia a la narcoléptica. Algunos niños encontraron este concepto divertidísimo, mientras que a otros les inquietaba de verdad lo inerte que parecía al desplomarse. Los padres solían encontrar a Lazy Daisy boca abajo en lugares al azar, lo que provocaba sobresaltos inesperados al olvidar que estaba allí. Aunque se comercializaba como una muñeca bebé realista, muchos la consideraban demasiado pasiva para ser entretenida. A pesar de su peculiar truco, Lazy Daisy se convirtió en una de las favoritas de los coleccionistas y hoy en día se venden versiones en perfecto estado por más de $100. Tanto si la encontrabas encantadora como si te resultaba extrañamente inquietante, no hay duda de que Lazy Daisy fue una de las muñecas más extrañas de la década de 1970. Pero mientras Lazy Daisy era un personaje pasivo y sin vida, otro juguete de los años 70 intentó ser algo mucho más grande. Una flagrante imitación de Star Wars que terminó en una batalla judicial. A finales de los 70, la fiebre de Star Wars arrasaba en todo el mundo y todas las compañías de juguetes querían participar. Presentamos las figuras de acción StarTeam de Ideal, una imitación flagrante de Star Wars tan similar a los icónicos personajes de George Lucas que desencadenó una batalla legal. Las figuras presentaban a un villano parecido a Darth Vader llamado Caballero de las Tinieblas, una imitación tosca de R2D2 llamada Zeroid y un héroe astronauta genérico en lugar de Luke Skywalker. A pesar de las obvias similitudes, Ideal logró ganar la demanda, argumentando que StarTeam era una marca independiente y que Star significaba viajes espaciales y reconocimiento. Si bien evitaron problemas legales, las figuras nunca alcanzaron la popularidad de los juguetes oficiales de Star Wars de Kenner. Hoy en día, los coleccionables de StarTeam son apreciados por los historiadores de juguetes como un ejemplo hilarante del marketing descarado de los 70.
Aunque la línea duró poco, sigue siendo uno de los intentos más infames de sacar provecho de un fenómeno de la cultura pop y una prueba de que Lucasfilm tuvo que luchar para proteger su galaxia muy lejana. En 1978, Hasbro intentó crear el siguiente juego de fiesta similar a Twister, pero en lugar de contorsionar el cuerpo de los jugadores, Great Moves los obligaba a dibujar mientras estaban enredados. El juego consistía en sujetar rotuladores a diferentes partes del cuerpo, como brazos, piernas o incluso cabezas, y luego intentar dibujar imágenes reconocibles mientras otro jugador usaba una pequeña pizarra. La idea era que los jugadores trabajaran juntos para crear arte colaborativo, pero en realidad, los resultados solían ser garabatos extraños e irreconocibles. El juego se convirtió en un caos total, ya que los jugadores tenían dificultades para controlar sus movimientos, y muchos padres se arrepintieron rápidamente de permitir que sus hijos jugaran con rotuladores adheridos a sus extremidades. Algunos dibujos resultaron involuntariamente sugerentes, mientras que otros fueron simplemente un desastre divertidísimo. Hasbro retiró el juego discretamente de las tiendas tras un corto periodo de tiempo, y hoy en día se recuerda principalmente como un experimento fallido en el mundo de los juegos de fiesta. Si alguna vez encuentras uno en un mercadillo, recuerda, combinar rotuladores permanentes con movimientos incontrolables nunca es buena idea. En la década de 1970, los niños no solo jugaban con bichos, sino que también creaban los suyos con la máquina de reptiles espeluznantes. Este peligroso pero apreciado juguete permitía a los niños crear insectos gomosos y coloridos, vertiendo una sustancia química llamada Plasti-Goop en moldes de metal, que luego se calentaban en un mini horno. ¿El resultado? Bichos suaves y flexibles que podían usarse para bromas o como decoración. Si bien el concepto era innegablemente divertido, la ejecución era un riesgo inminente. La máquina se calentaba muchísimo, quemando a menudo los dedos de los niños cuando intentaban sacar sus creaciones demasiado pronto. El propio Plasti-Goop tenía un fuerte olor químico, y algunos se preocupaban por los gases tóxicos que llenaban la habitación. A pesar de los riesgos, a los niños les encantaba cocinar sus propias criaturas espeluznantes, y muchos se negaban a seguir las advertencias de seguridad. El juguete fue rediseñado con el tiempo para hacerlo más seguro, pero los modelos originales de la década de 1970 siguen siendo coleccionables. Para quienes crecieron con uno, quemarse los dedos era solo parte del precio de la diversión. A diferencia de las deslumbrantes muñecas Barbie centradas en la moda, Mattel presentó la familia Sunshine en la década de 1970 como una alternativa más sana y natural. En lugar de vestirse con ropa de alta costura, la familia Sunshine, Steve, Steffi y la bebé Sweets vestía ropa sencilla, vivía en una casa pequeña e incluso tenía su propia tienda de manualidades. Estas muñecas encarnaban el espíritu hippie y del hazlo tú mismo de la década, promoviendo los valores familiares, los productos hechos a mano y la autosuficiencia. Los niños incluso podían comprar sets de expansión que incluían una camioneta para sus manualidades caseras, una granja y una casa del árbol. Si bien a algunos niños les encantaba el estilo de vida hazlo tú mismo de la familia Sunshine, otros los encontraban aburridos en comparación con el glamuroso mundo de Barbie. Su diseño sobrio y expresiones simples los hacían parecer menos emocionantes y, con el tiempo, las ventas disminuyeron. Hoy en día, la familia Sunshine se considera un clásico de culto entre los coleccionistas de juguetes vintage, y los sets en perfecto estado se venden por cientos de dólares. Aunque nunca alcanzaron el nivel de fama de Barbie, siguen siendo una reliquia única del movimiento de vuelta a lo básico de los años 70. Pero mientras que la familia Sunshine fomentaba una vida sencilla y lenta, otro juguete de los años 70 se centraba en rebotar hacia adelante de la forma más torpe posible. Un gusano gigante, sonriente y montable, que hacía que los niños saltaran por todas partes. En una década llena de extraños juguetes para montar, The Inchworm destacó como uno de los más peculiares. Fabricado por Hasbro, este juguete verde de plástico con forma de gusano tenía una bisagra con resorte en el centro, que permitía a los niños rebotar para avanzar lentamente. A diferencia de una bicicleta o un triciclo, The Inchworm no tenía ruedas. Simplemente se balanceaba con movimientos pequeños y bruscos. Si bien al principio a los niños les encantaba su cara amigable y sus brillantes colores, muchos se dieron cuenta rápidamente de que era increíblemente lento y cansado de usar. El mecanismo de rebote requería un esfuerzo constante, y a algunos niños les costaba incluso moverlo. Otros perdían el control y volcaban, lo que les provocaba varias raspaduras en las rodillas.
A pesar de su torpeza, The Inchworm se convirtió en un icono de la infancia, y aún hoy se fabrican versiones modernas. Si bien puede que no haya sido el medio de transporte más eficiente, sigue siendo un favorito nostálgico para quienes crecieron conduciendo lentamente por sus entradas en la década de 1970. Una de las muñecas más extrañas e inquietantes jamás producidas, la muñeca inquietante sin hogar, se lanzó en la década de 1970 con la intención de enseñar a los niños sobre la empatía y la compasión. Vestía ropa andrajosa, tenía un aspecto sucio y una mirada vacía que la hacía parecer más inquietante que educativa. En lugar de ser un juguete reconfortante o cariñoso, muchos niños la encontraron inquietante, ya que parecía más una reliquia olvidada que algo para abrazar. Los padres también tenían opiniones encontradas. Algunos apreciaban el mensaje que transmitía, mientras que otros cuestionaban si un juguete con temática de personas sin hogar era apropiado para niños. El intento de concienciar resultó contraproducente, ya que la muñeca terminó siendo más una curiosidad que una herramienta de aprendizaje. Muchos niños se negaron a jugar con ella y algunas familias incluso la escondieron en armarios o áticos porque resultaba demasiado inquietante para exhibirla. Hoy en día, la muñeca se recuerda como uno de los conceptos de juguete más desacertados de la historia, y las versiones antiguas son raras piezas de colección. Las cadenas de comida rápida siempre han usado juguetes como herramientas de marketing, pero McDonald's fue un paso más allá en la década de 1970 con el lanzamiento del muñeco Ronald McDonald. Concebido como una representación divertida y simpática del icónico payaso de la comida rápida, el muñeco se convirtió en una fuente de pesadillas para muchos niños. Con su brillante cabello rojo, su exagerada sonrisa pintada y sus ojos grandes y fijos, el muñeco Ronald McDonald tenía una presencia inquietante que resultaba más siniestra que juguetona. El hecho de que nunca dejara de sonreír lo hacía aún más espeluznante, especialmente cuando se lo dejaba solo en una habitación oscura. Algunos niños reportaron despertarse por la noche y sentir que los ojos del muñeco lo seguían. A pesar de esto, el juguete se distribuyó ampliamente y sigue siendo un codiciado objeto de colección hoy en día. Si bien McDonald's ha optado por otras promociones de juguetes, el legado espeluznante del muñeco Ronald McDonald aún perdura. Para muchos sigue siendo uno de los juguetes de comida rápida más involuntariamente aterradores de la historia. Pero mientras Ronald McDonald observaba a los niños desde un rincón de su habitación, otro juguete de los años 70 surcaba los cielos. Un ambicioso pero difícil de controlar helicóptero de juguete que enviaba a los niños a aterrizajes forzosos inesperados. En una época en la que los vehículos teledirigidos aún eran una novedad, el Vertibird se destacó como un juguete único y fascinante. Este helicóptero de juguete, lanzado por Mattel en la década de 1970, contaba con un sistema de control con cable que permitía a los niños hacer despegar, aterrizar y volar el pequeño helicóptero de plástico alrededor de una base circular. Parecía increíblemente avanzado para la época, y a muchos niños les encantaba el reto de dominar los delicados controles. Sin embargo, el Vertibird no era el juguete más fácil de manejar. Requería precisión, paciencia y el toque justo para evitar que se estrellara contra muebles, paredes o mascotas. Muchos padres se frustraban con la frecuencia con la que el helicóptero terminaba chocando contra objetos en lugar de aterrizar con suavidad. Algunos modelos incluso tenían palas de rotor que podían causar pequeñas lesiones si se usaban mal. A pesar de su peculiar mecánica, el Vertibird se convirtió en un objeto de culto, y las versiones antiguas son muy valiosas hoy en día. Si bien fue uno de los juguetes más geniales de su época, también fue uno de los más difíciles de controlar. Espero que hayan disfrutado de este viaje a los juguetes más extraños de los 70. ¿Cuáles reconocieron? ¿Alguno les trajo recuerdos? Cuéntenos en los comentarios. Hasta la próxima.